This meeting is being recorded. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, ¿todo bien? Bueno, me alegro, Martina. Bueno, Más buen ignorado que día. Gran Hermano salió ese saludo. ¿Cómo? Yo no veo Gran Hermano, ¿qué pasó? No, un chiste malo, trata, si no se entendió. Ah. Bueno, esta es la clase de elementos de derecho constitucional. No sé qué número de clase es, nos vamos acercando al final. No sé cuántas clases quedan, pero pocas. Eh, Estamos trabajando Poder Judicial ya para pasar a control, ¿cierto? Tal vez estaría bueno en este punto hacer un esquema rápido, que no es rápido. Hola Marianela, buen día. Un esquema rápido que no es rápido, de la organización del Poder Judicial, que ya venimos trabajando hace un montón, pero ahora lo podemos esquematizar, sabiendo que tuvimos varias clases. No tenemos pizarrón, no piensen, bueno, profe, puedo usar un pizarrón virtual. No, no tenemos. Bien. Eh, Complicaría la exposición para mí, tener que manipular un pizarrón. Pero decir lo siguiente, eh, lo podemos pensar, Poder Judicial, ¿no? Como ya bien dijimos la primera vez, y está bien que lo pensemos así, como un organismo u organigrama de conjunto de organismos que son los funcionarios del servicio de justicia, ¿cierto? Y en ese sentido sabemos que todo el comportamiento de todo el aparataje es igual a cualquier tipo de funcionariado, ¿cierto? Em, Y sobre ese punto, como que no habría misterios. Y sobre ese punto trabajan como abogadas y abogados cuando se reciben y se dedican a la práctica profesional. Es conocer los mecanismos para poder jugar el juego. Ustedes saben que para jugar el juego reciben gente que tiene cualquier tipo de problemática que tiene que resolver, que está relacionada con ya sean trámites, este, que en los que hay otra parte y trámites en los que no hay otra parte. Por ejemplo, constituir una sociedad anónima no es algo que puede hacer un abogado o una abogada y no es un trámite, digamos, no es una conflictividad. ¿Correcto? Y después tenemos todos los casos con conflictividad, porque hay partes en disputa, que puede ser el Estado o son los particulares. Y ahí está el servicio de justicia funcionando, y lo que conocen es, por un lado, el juego, que conocer el juego no se aprende en la facultad, sino que lo aprenden en la práctica. Conocer el juego implica un montón de reglas que no están en los manuales, que tienen que ver con las formas en las que uno tiene que manejarse, que han cambiado mucho en el último tiempo por las distancias que se han acortado o que funcionan vía medios electrónicos. Y antes era mucho más complejo entender el juego porque era todo presencial, ¿vieron? La vestimenta, la forma de dirigirse, las colas, los contactos. Saben a lo que me refiero, por lo menos lo habrán escuchado sentir. Mucho tiempo ser profesional era eso. Y al mismo tiempo tuve un conocimiento teórico respecto de la legislación, como decía Eliana antes de que empezáramos a grabar, que tiene que ver con conocer la legislación aplicable. Y eso por un lado, ¿está bien? Pero al mismo tiempo, ya que estamos, vamos a definirlo ahora,
en cualquier causa, esto es particular de nuestro sistema de justicia, en cualquier causa en la que hay conflictividad y partes, el funcionario puede hablar de la soberanía. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Tienen que sacar una flecha ahí para algún lado, no sé para qué lado. El funcionario puede hablar de la soberanía. ¿Qué significa? Significa que puede advertir en el marco de una causa que hay un ordenamiento de normas que no se está respetando. Y puede levantar la voz y decir, momento, más allá de la conflictividad puntual, en este caso puntual, de lo que sea, acá hay una inconstitucionalidad. Y ese es el momento en el que el funcionario se corre de un rol, el rol de funcionario, como cualquier otro estatal, para elevarse y hablar desde arriba respecto de lo que está bien y lo está mal en todo un ordenamiento en su conjunto. Y en nuestro sistema lo puede hacer cualquier juez o jueza. Siempre uno sabemos que en realidad es a pedido de parte, pero bueno, se la rebusca para hacerlo. Y, como ustedes bien saben, sentenciar sin aplicar la norma que considere inconstitucional. Pero ese es el momento en que levanta la voz y habla de la soberanía, significa habla verdaderamente de lo que es justo o lo que es injusto. No aplica los códigos de procedimiento, sino que necesita expresarse de una manera más genérica, no voy a decir altruista, pero sí respecto de la totalidad. Y también está bueno decir que todos los países tienen mecanismos en los que algún funcionario puede hablar de la soberanía, pero en la mayoría de los países son muy pocos los que pueden hacer esto. Son muy pocos los funcionarios que pueden decir esto es inconstitucional, lo que sea. En general son pocas personas. Si ustedes lo quieren asociar en su cabeza a algo más concreto, en general son lo que llamamos los tribunales constitucionales, que tienen la facultad única de decir esto es inconstitucional. Entonces no cae en cabeza de todos los funcionarios, sino solo de unos específicos. ¿Está esto que estoy diciendo? ¿Se entiende? Es por eso que los funcionarios del Poder Judicial tienen esta doble calidad. Y ahora vamos a asociarlo con otra cosa, a ver si se acuerdan. Yo no me acuerdo si lo dije, pero siempre está bueno repetirlo. Vimos acá una clase de Foucault sobre el mecanismo de... ¿Vimos acá una clase de Foucault o no vimos ninguna? Bueno. ¿Se acuerdan que él en un momento plantea esto de que por arriba la soberanía y por abajo los mecanismos de disciplinamiento más aceitados, independientemente de cuál sea la gran norma fundamental? Y yo dije, bueno, las normas que consideramos menos importantes son el aparataje a partir del cual se ejercen mecanismos de dominación aceitados. Cuando los funcionarios judiciales actúan como tales, sin hablar de la soberanía, lo que uno podría pensar es que se están entonces ejerciendo mecanismos de dominación cada vez más aceitados que no cuestionan la totalidad de las normas ni la injusticia que pueda haber en pequeños actos particulares puntuales. Por ejemplo, si detienen a una persona por tenencia de estupefacientes, ¿correcto? Para consumo personal. Y la agarra un policía, una persona, la detiene, la hace padecer un montón de lesiones a sus derechos de todo tipo, y pasa por un montón de funcionarios de diferentes escalas, y llega el juez y el juez falla de tal o cual forma, y no hay control en todo, y no hay ningún hablar sobre la soberanía. Ahí lo que hay
son aceitados mecanismos de disciplinamiento, de control, de sujeción, de dominación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, que el Poder Judicial tiene la posibilidad, ya sea de seguir produciendo esos mecanismos aceitados de dominación, o puede, si le parece, levantar la voz y decir, epa, 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 acá hay un tema de jerarquía de las normas que no se está respetando. Este señor le han sido violados todos sus derechos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Puede decir, todas las causas, sinceramente, si le buscamos la vuelta, pueden ser causas en las que pueda haber una charla sobre la soberanía. Todos los temas de familia en general podríamos pensar, algo de eso hay. Temas de alimentos, de tenencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay leyes que podemos considerar injustas, pero que funcionan como tales. Ahora, nosotros no podemos hacer justicia por nosotros mismos, en teoría. Si queremos hacerlo, ya sea le pedimos al juez, a la jueza, en esa causa que revise una cuestión de constitucionalidad, o hacemos una manifestación por afuera del sistema de juego de lo que es el Poder Judicial. Entonces, ustedes si tienen que graficar, ponen funcionario judicial, se comporta A como un funcionario que reproduce los mecanismos aceitados de dominación y disciplinamiento, o B como un funcionario que se permite en algún momento hablar de la soberanía y hacer el control. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Y al mismo tiempo, el sistema de organización del Poder Judicial, escuchen esto, funciona como un dispositivo que permite peticionar y demandar como vía alternativa a los otros órganos de gobierno, por cualquier derecho o interés puntual o general por la que estemos reclamando. Es decir, si yo quiero lograr, no sé, un aumento de algo, una vivienda, una concesión, una licitación, lo que sea, uno puede ir a reclamar, puede acceder al Estado como un aparato gigante, ¿no? Vía ejecutiva, no vía ejecutiva de un juicio ejecutivo, vía poder ejecutivo, alguno de todos sus engranajes administrativos. Ministerio de acá, ministerio de allá, dependencia de allá, salud, educación, infraestructura, a las múltiples dependencias. Si uno se organiza mejor y tiene poder de algún tipo de poder económico o organización social, va al poder legislativo y logra sancionar alguna ley. Esta es la menor cantidad de las veces. O uno logra lo que necesita vía poder judicial. Es decir, utilizo el aparato judicial, que es un aparato administrativo, como vía de acceso al Estado para reclamar por derechos. No tienen que ser derechos lesionados, pueden ser beneficios puntuales que estoy buscando. ¿Cierto? También el Poder Judicial, con su aparataje, funciona como un freno a políticas públicas con las que no estoy de acuerdo y que lesionan algunos de mis intereses. Ahora lo voy a desarrollar mejor esto. Y entonces, dentro del Poder Judicial, tenemos la mayoría de los funcionarios que funcionan como aparatos administrativos como cualquier otro. Y después tenemos un conjunto de tribunales
que por sus características casi siempre están en lo que llamamos la rosca. ¿Puedo hacer un comentario, una pregunta? ¿Sí? ¿Alguien, esto que dice Ezequiel, uno logra lo que necesita vía poder judicial? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Por ejemplo, cuando una pareja se divorcia, tiene un hijo en común y necesitan compartir alimentos, los gastos, todo eso se resuelve vía judicial. Excelente. Te agrego, te la complejizo entonces, porque la segunda parte de la frase era, bueno, uno logra derechos y beneficios vía poder judicial, sería el ejemplo de Micaela. Y después dijo, también el poder judicial es como un freno a políticas públicas que lesionan mis intereses, dijo Ezequiel. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de eso? Perdón, Sigma, pero era para... Con las ahorristas o cuando las cuestiones bancarias, Miren, básicamente, cuando no dolarizaron, no, al revés, cuando no me salen las palabras, cuando fueron a reclamar todos juntos porque le sacaron sus ahorros. A mí se me ocurre, por ejemplo, asociándolo al tema de las causas de calles mal hechas, rutas que no se pueden transitar, cosas que le pertenecen al municipio y que no se hacen, ¿no? Que uno paga impuestos para que las cosas estén en condiciones y al final no están. está muy bien. Corrupción. Miren, lo que dice Micaela, que también se asocia a lo que dice Marianera, son causas en general, y acá venía con la organización del Poder Judicial, que son del fuero contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque estamos reclamándole al Estado en alguna de sus dependencias. Contencioso, porque es de contienda, disputa, y administrativo, porque es con la administración pública. En general, todas las causas que tienen que ver con impedir que alguno de mis intereses sea perjudicado son contra la administración pública en general, pero también puede no ser el caso porque hay muchas veces en las que uno puede reclamar contra personas privadas, pero que por su envergadura o tamaño tienen ascendencia sobre toda la población. Por ejemplo, una empresa de medios o de comunicación o de energía. ¿Por qué? Porque son grandes empresas que controlan grandes porciones del mercado en los servicios que brindan, ¿sí? Y se vuelven casi estatales en cuanto a su prestación. Y si bien no son del fuero contencioso administrativo, el efecto de una sentencia contra alguno de esos grandes grupos, vamos a llamarlo, tiene las mismas consecuencias prácticas. Por ejemplo, el juez impidió que se aplique una tarifa más alta de pago de telefonía celular. ¿Entienden lo que digo? Y el efecto ahí es muy general. Bueno, entonces les decía que por la organización de la justicia hay algunos fueros, más allá de la instancia, que es otro tema, que por su función casi siempre están en lo que llamamos la rosca, que significa qué cosa, que no es que están haciendo justicia mirando los códigos, sino que están todo el tiempo sujetos a presiones, ¿sí? A intereses contrapuestos, y que tienen que fallar articulando todos los intereses contrapuestos. En general son, dentro del orden federal, el fuero contencioso administrativo. Pero también son importantes el fuero penal. Ustedes tomen nota, después se lo ordenan en su cabeza, ¿eh? El fuero penal en el cual lo que se hace es criminalizar, lo digo en términos genéricos, y cuando vos
necesitas desplazar a alguien de las reglas del juego, una forma de hacerlo es criminalizando. ¿Qué significa? Que no discutís con el otro, sino que lo apartás. Y el fuero comercial, muy importante para grandes empresas, ¿sí? Lobistas, que vía fuero comercial obtienen beneficios que tienen que ver con todo lo que es materia económica, que es lo más, que es medular en un sistema capitalista, ¿no es cierto? Todos los órdenes judiciales provinciales tienen más o menos la misma lógica, pero no son tan importantes como el fuero federal. Y los que están en Capital Federal son más importantes aún por la resonancia que tienen. La mayoría de las cosas se intenta que pasen en Capital Federal y los jueces del fuero contencioso, del fuero penal de Capital, son esos lugares más pretendidos por el poder, lo digo en forma genérica. ¿Qué significa? Que cualquiera que ejerce poder, para hacerlo, necesita controlar todo ese funcionariado. ¿Siguen lo que estoy diciendo? Lo estoy diciendo de manera genérica, sin ponerle, por supuesto, mi carga ideológica, pero quiero que adviertan que hay cargos tan importantes que no importa quién sea la administración, necesita controlar ciertos lugares estratégicos del ejercicio de poder. Y esto, ¿por qué lo digo así? No puedo seguir extendiéndome más. Para que ustedes adviertan en sus cabezas que hay distintas dimensiones de lo que llamamos lo judicial. Hay un juego que van a jugar como abogadas y abogados cuando se reciban que no reviste mayor complejidad. No, ¿vos a qué dedicas? No, yo me dedico a derecho, qué sé yo, de familia, comercial, empresarial, pero laboral. Y no estaban pensando todo el tiempo en el control y en la constitucionalidad, que tiene que ver con si las normas son justas o injustas en un orden jurídico más amplio. Solamente saben jugar el juego, se ganan la vida, cobran sus honorarios y siguen para adelante. Advertirán en el derrotero de la carrera, de sus carreras profesionales, que hacen muchas cosas por ganarse la moneda y que resultan injustas. No, la verdad que tuvo un caso así, asá, que mirá, pobre esta persona, tal, le pasa tal o cual cosa, ¿correcto? La está pasando mal, ven toda la injusticia, no pueden hacer nada, siguen para adelante. No es un mundo solidario, sino un mundo de miserias. Y no van a estar planteando casos de control de constitucionalidad. Bueno. Me quedé pensando. Bueno, dentro de este organigrama, ¿se entendió todo esto hasta acá? Dentro de este organigrama mental, ¿no? Porque no lo escribimos en ningún lado. La Corte Suprema en Argentina funciona como última instancia de todo. De lo administrativo regular, de lo extraordinario, la rosca de las roscas. ¿Entienden? Es el lugar en donde a donde todo confluye. Por lo tanto, es un lugar, si creemos en el sistema del Estado de Derecho, es el lugar más apetecible, ¿cierto? Y al mismo tiempo, el de las mayores presiones, ¿sí?
que se vuelve fundamental para cualquier administración que pretende ejercer el poder y quedarse por mucho tiempo ejerciéndolo. Lo digo de manera genérica, no estoy hablando puntualmente de un presidente, una presidenta, un gobierno puntual en un momento puntual. Digo, grupo de poder que de alguna manera tiene una idea y la quiere imponer como modelo de país, como modelo económico, como modelo cultural, como lo que le parezca. Estaba esperando que Jazmín lo silenciara. Bueno, esto siempre fue así, la Corte siempre fue considerada de esta manera, y yo les contestaría que no siempre fue así. ¿Por qué? Porque no advertimos la importancia de este organismo, mientras el Estado de Derecho no se impuso como único modelo viable para vivir en comunidad. Es decir, estoy hablando de la democracia o del régimen democrático. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de las opciones de aquellos que tenían ideas de país distintas. Cuando vos tenías una idea de país distinta y no vivís, no pasa nada, Jamín. Cuando vos vivís bajo un orden que considerás injusto en todo su ser y no consideras a ninguna de sus instituciones como representativas, vas a intentar imponer otro modelo por fuera del orden que ese modelo impone, es decir, por fuera de las instituciones, en este caso de derecho, que impone ese modelo. Durante muchísimos años, la mayor parte del tiempo en nuestro país, en realidad, de nuestra historia, las facciones en disputa, por la Argentina imaginada en cada modelo, no jugaban con las reglas que imponía ese modelo. Lo voy a decir también de manera genérica en el mundo. Durante muchísimo tiempo, el enfrentamiento fue entre capital y trabajo. Es decir, lo que ustedes podrían entender como el comunismo, no por el comunismo como modelo que se impuso después, sino trabajadores que pelean contra el capital. Todos los trabajadores consideraban que las normas del capital son normas capitalistas y para destruirlas iban por afuera, no peleaban dentro de los tribunales. Y todo ese sistema de derecho, ¿qué hacía con los trabajadores? Los criminalizaba. Si ustedes se agrupan para protestar, eso es un delito y tienen que ir a la cárcel. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Bueno, cuando nace la primer corte, 1863, 2, no todos creen en la corte como el órgano que tiene que resolver los problemas. Solamente aquellos que están dentro del sistema de derecho considerados ciudadanos activos, propietarios, pero no trabajadores que son ciudadanos de segunda, o domésticos, o esclavos que no son esclavos porque está prohibida la esclavitud, pero con una práctica similar. El anarquismo peleaba por fuera, la agrupación de trabajadores peleaba por fuera. ¿Qué significa pelear por fuera? No intentaba modificar las cosas con los mecanismos o engranajes que el sistema provee. No intentaba acceder a la corte, no intentaba llegar a la corte y ocupar puestos en la corte o, o dentro de los funcionarios de justicia, cualquiera que fuese. Esto empieza a cambiar, ¿saben cuándo un poco? A ver si me adivinan. Ni idea, ¿no? Es decir, la pregunta sería,
¿cuándo empezamos a creer un poco más en el orden jurídico y en los funcionarios que ocupan cargos dentro de ese orden y que nos hacen pensar que nosotros podemos modificar nuestras vidas y los intereses que sentimos que tienen que ser representados en el orden jurídico? ¿Cuándo es que empieza a cambiar esto? Bueno, veo que están perdidísimas. Esto empieza a cambiar con la incorporación del fuero laboral. El fuero laboral, es muy buena la pregunta de Ryan, es muy buena, pero me abre una dimensión que te digo, bueno, es muy buena, Ryan, nos quedamos con eso. Uno podría pensar que empieza a mediatizarse la conflictividad en la medida en que se van incorporando en las instituciones todos los actores. Y eso más Lógico. o menos cuando se institucionalizan los partidos, la democracia, uno podría encararlo por ahí. Sí, no, lo que pasa es que los partidos tienen el mismo recorrido. Ryan preguntó por los partidos. ¿Quién está ahí con el micrófono? No pasa nada, Lucas, tranquilo. Está bien. No, los partidos tienen el mismo recorrido que estoy diciendo, porque los partidos en principio son partidos de notables, partidos de pocos, partidos que representan estos sectores que están dentro del sistema, y todos aquellos que están por fuera del sistema, cuando no existía fuero laboral y cuando consideraron al sistema como criminal, por sistema me refiero al orden jurídico y al Estado de Derecho, los partidos que agrupan, las organizaciones que agrupan a los trabajadores para pelear por un mundo mejor, son partidos políticos, pero son clandestinos. ¿Comprenden? Son partidos clandestinos, ¿por qué? Porque son partidos que están por fuera del sistema jurídico, no pelean en elecciones y tienen como fin último la revolución o una acción política armada. Son partidos, ¿sí? Pero que no conviven dentro de lo que nosotros podemos considerar el marco democrático. Ahora, cuando se incorpora el foro laboral, que no es una incorporación feliz, sino que es mediante luchas, manifestaciones, criminalizaciones, bueno, aparece toda una consideración respecto de los jueces laborales que hacen justicia y que ven al trabajador en una relación de inferioridad respecto del empleador y a alguien que tienen que proteger. Entonces, a partir del foro laboral, todos empezamos a creer, todo significa la mayor parte de la población, que son trabajadores que no tienen medios de producción, sino solo su fuerza de trabajo, que son sus manos, todos empiezan a creer un poco más en el sistema de justicia. ¿Y por qué creen? Porque existe el foro laboral que defiende sus intereses. Por lo tanto, empiezan a querer ocupar cargos dentro del funcionariado de justicia. Y eso hace indirectamente que todos empezamos a creer cada vez un poquito más en el orden jurídico y que empecemos a pelear por adentro y no por afuera. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Es por eso que se hace tan importante la última instancia, que es la Corte Suprema, porque yo les dije, en la Corte confluye todo. Entonces los trabajadores empiezan a pensar que es importante tener ahí, en esa última instancia, donde se termina diciendo todo a final de cuentas, jueces del palo, que defiendan sus intereses. Eso es bueno respecto de la institucionalidad en sí, porque peleamos por adentro. Y al mismo tiempo pone a la Corte en un lugar que antes no lo tenía. Tenemos en 1946, con el gobierno de Perón, el primer juicio político a los jueces de la Corte. Esto no quiero que lo consideren como lo que ustedes pueden leer así por ahí, como el avasallamiento del Poder Judicial, la violación de la independencia de los poderes. No lo piensen en esos términos porque no van a entender nada. Lo que tienen que entender con esa acción es que se empieza a pelear por los intereses de los sectores desde adentro y los cargos se vuelven importantes. Y en vez de pensar, vamos a matar a todos en una acción de guerra, ahí voy a ir,
Vamos a pelear por adentro modificando las cosas vía sistema de derecho. Modifiquemos las leyes. Ari, ¿me querés decir algo? Un comentario para poner fecha. Cuando Ezequiel habla de todo empieza, o la conflictividad empieza a institucionalizarse y a creer en la justicia para canalizar los conflictos, cuando empieza 1949 es el año para poner de la creación del foro laboral. Entonces contextualicemos cómo era la Argentina en 1949, para seguir. Para Ari, 1949, yo te iba a decir 46. Pero no importa si es 49 o 49, igual es lo mismo porque estamos en el mismo periodo. Pero puede ser porque el juicio a los miembros de la Corte es en el 46 y puede ser a partir de ahí la instalación del foro laboral. Yo lo quería mencionar simplemente para dar un contexto en la medida en que, bueno, trabajadores que se incorporan en las instituciones para canalizar sus conflictos. Y los trabajadores, antes, ¿cómo canalizaban los conflictos en 1853, en 1890? Más que nada para darle a la descripción que estaba dando Ezequiel. Sí, no, es que voy a hacer como 3 grandes saltos y voy a volver para atrás. ¿Y cuándo es el segundo gran momento del Poder Judicial? El segundo gran momento, o tercero si quieren, vamos a decir. El primero con su creación, el segundo con la incorporación del foro laboral y el tercero con el advenimiento de la democracia en 1983. A partir de ahí toma un nuevo giro. Porque no tenemos que pensar que con la llegada del peronismo, la incorporación de los trabajadores, viene la pacificación, sino que el conflicto adquiere otra dimensión. Pero después tenemos tensiones mayores que llevaron al terrorismo de Estado, hasta a la lucha armada. Vamos a decir que son los peores años de la historia de la Argentina, con la mayor cantidad de persecuciones, torturas, encarcelamientos. Lo peor de nuestra historia, que hay que recordar todo el tiempo, ¿no es cierto? Para que no vuelva a pasar. Por eso estos momentos se vuelven tan delicados. En el 83, si bien todavía el Poder Judicial no tiene la dimensión que tiene hoy, empezamos de vuelta a confiar en las instituciones como lugar en donde canalizar los conflictos y no por fuera. Es decir, todas las organizaciones pasan a ser democráticas de alguna manera. Y entonces, al aumentar la conflictividad en democracia, poco a poco y sin darnos cuenta, vamos canalizando toda esa conflictividad en el Poder Judicial como última instancia y en la Corte en última instancia. Entonces, en todo el periodo del democrático, la visibilidad que tiene la Corte es mucho mayor que en los periodos anteriores. Y ahí es cuando tiene un nuevo giro y tenemos grandes cambios que continúan hasta el día de hoy en una tercera etapa. Entonces, si nosotros tenemos que poner al Poder Judicial, digamos, y a la Corte como última instancia y la más importante, no poner, si tenemos que ponderarla en sus diferentes momentos, tenemos que decir, bueno, una primer corte en el año 1862, ¿sí? Que es con, como ya estuvimos viendo, la incorporación de todas las provincias vía intervención federal y por la fuerza, a todas las que eran sediciosas, al orden federal. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Con Mitre y esta capacidad de tener órganos federales. Y dentro de esos órganos que estuvimos viendo, uno es el Poder Judicial Federal. Y dentro del Poder Judicial Federal, la Corte. En 1853, bueno, esa es una. Ahí voy a esa. Esa Corte está con y ese Poder Judicial tiene una misión específica,
que es poner al orden federal por encima del orden provincial. Digamos, ese es el tenor que tiene que ver con el artículo 31 y con lo que estuvimos viendo de cuál era la importancia de la jerarquía de las normas al inicio. El imperio de lo federal sobre lo provincial. Y la Corte para hacer justicia en ese sentido, siempre de parte, porque era gobernada por Mitre, antirrocista, ¿sí? Y con una misión específica. ¿Cuál? Legitimar todas las intervenciones en el marco de la Constitución. La Constitución era la Constitución para imponer el orden federal desde Buenos Aires, con todos los vericuetos que ya estuvimos viendo, y el Poder Judicial, como último intérprete de esa Constitución, tiene esa misión. ¿Está? Nadie está pensando en la Corte como el lugar donde vamos a resolver los conflictos entre particulares. Eso es algo que viene después. Un gran segundo momento entonces es el momento de la llegada del peronismo y la incorporación definitiva de las masas, digo masas pero no en términos despectivos, digamos, de trabajadores y ciudadanos que pasan de segunda a ciudadanos activos, activos en el sentido de que creen que tienen derechos y está muy bien que así sea, y que pueden reclamar por ellos, y en esa segunda etapa viene la incorporación, como les decía, del foro laboral, que termina con la criminalización, es decir, el foro laboral reemplaza en algún punto el foro penal, ¿sí? Y reconsidera el rol o la relación entre trabajadores y dueños del dinero. Y esa es una segunda etapa de ponderación. Y la tercera etapa que tiene que ver ya con la democracia. Y en la democracia, como el Poder Judicial como el único lugar en donde podemos resolver los conflictos, porque si no, como siempre le digo a Ari, si no hay respuesta en el Poder Judicial y la Corte es el último lugar, tenemos que definitivamente ir por afuera si queremos hacer justicia en lo que cada uno considera que es justo. Y es por eso tan delicado el rol, hoy en la actualidad, que tienen los miembros de la Corte. Justo la vez pasada charlando con Ari nos salió algo piola, que era que el rol de la Corte es muy parecido al rol que tienen los reyes en los sistemas europeos. ¿En qué sentido? Los reyes no gobiernan, ya lo hemos visto, creo que sí, pero tienen la misión de asegurar la existencia de un gobierno, y por eso no pueden tomar partido, porque si toman partido, no lo hacen en favor de las instituciones en su conjunto, sino a partir de alguno de los partidos o intereses de parte de alguien que está dentro de la sociedad. Y entonces, si el rey toma una postura de esa manera, todos ponen contra el rey y el rey es símbolo de unidad de ese conjunto nacional. Y la Corte a veces tiene ese mismo rol, porque si toma partido de una manera muy abierta y directa, en la que un sector importante de la población se siente por fuera, bueno, las respuestas vienen por fuera, y lo que se pone en riesgo que es el orden democrático en su conjunto. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Por eso tiene que ser un rol muy delicado el que cumplen. Bueno, y si lo ponemos en términos históricos, les decía, la primera corte fue creada en la propia Constitución, pero estamos hablando ahora de 1853. ¿Sí? No la Corte en sí, porque la Corte nunca se termina de conformar, pero en la Constitución figuraba la cantidad de miembros que tenía que tener la Corte, que eran 9, y 2 fiscales, que funcionaban, un defensor, un acusador, defensor público, ministerio público, que funcionaban dentro de la órbita del poder judicial, ¿correcto? Urquiza en el 54 convoca o designa a sus miembros, pero nunca se reúnen y nunca funciona porque nunca funciona el orden federal con Urquiza. Ustedes saben que esto no se soluciona hasta 1859, ¿cierto?
Y en 1860, con la reforma de la Constitución y la incorporación de la provincia de Buenos Aires al conjunto de provincias, se elimina el número de miembros de la Constitución y se determina que el número de miembros de la Corte va a estar establecido por ley. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Es el 13 de octubre de 1862, estoy leyendo, no piensan que me estoy... A través de la ley 27, que Ari la tenía ahí, antes de empezar la clase, me la estaba mostrando, en el que se fija el número de miembros en 5, con un procurador. Tienen que entender lo del procurador, los fiscales, los defensores, hasta el año 94 van del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, es decir, dentro de la órbita de funcionamiento, pero desde el 94 en adelante, el Ministerio Público, a partir del 120, es un órgano independiente de los otros 3 que conocemos cuando repetimos de manera así rápida, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. El Ministerio Público es uno aparte. Podríamos decir técnicamente, podríamos no, digamos, que técnicamente la Constitución prevé 4 organismos de poder independientes de cada uno de sí. En la actualidad, el número también está establecido en 5, igual que en la Ley 27 del año 1862. Los miembros de la Corte son 5 desde el año 2006. ¿Sabían? Bueno, veo pocas caras porque van apagando las cámaras, lo cual me deprime. Pero a partir de la sanción de la ley 26.183, que modifica el decreto ley, seguramente Ari se los dijo, por eso lo estoy diciendo sin explicar, 1285/58, que es el decreto que organiza todo el Poder Judicial Federal. Lamentablemente lleva ese número, pero podría tener un nombre. La organización, Código de Organización de la Justicia Federal. ¿De qué año es esa ley, profe? 1285/58 del año 58. Lo dice el propio decreto reglamentario, que es... ¿De qué gobierno, Ari? ¿Y en el 58 estaba Frondizi? No, porque es una No, dictadura. esto es... Claro, Una esto es dictadura. el golpe del 55. Y el almirante Isaac Rojas, Uriburu y no sé quién, no sé. No, Uriburu no, me metí, eso me metí 30. Aramburu, ahí está. Aramburu. Este año es un año de... Lo que pasa que, como veníamos de en la aparición del peronismo, y no lo tomen en malos términos, pero el copamiento de las instituciones judiciales y de todas las instituciones en general por parte del movimiento peronista, cuando se produce el golpe, vienen automáticamente las reformas judiciales porque advierten que del otro lado se dieron cuenta que las instituciones son importantes. ¿Entienden? Se viene toda una nueva reforma porque hay una nueva ponderación del orden judicial en sí. Y este decreto, ustedes habrán visto en civil la reforma del Código Civil, ¿o no? ¿De qué año es? 60 y pico. Borda. ¿Era Borda? No me acuerdo. 68. Que fue ministro de Justicia. Lo que pasa es que yo lo puse, yo lo dije en términos muy genéricos, capital trabajo, pero hay un montón de incorporación de un montón de nuevos derechos que no tienen que ver únicamente con capital trabajo, ¿sí? Sino que tienen que ver con todas las minorías y reclamos. Llamamos minorías a sectores que no son minoritarios en cuanto al número. No sé por qué lo llamamos minorías. Todos reclamos que no tienen que ver con capital trabajo.
que surgen en los años 60, que tienen su explosión a fines de la década del 60, que son todos los cuestionamientos a la autoridad en todas sus formas. Y aparece el derecho de familia, la identidad de género, la discriminación por nacionalidad, por raza, por sexo, arbitrariedades institucionales en su conjunto de todo tipo. Y bueno, la legislación empieza a tomar nota de todo eso. Y les decía, en el 62 se fija el número de miembros en 5, igual que en la actualidad. En la actualidad es porque antes de tener 5, la última vez que tuvo una modificación fue en el gobierno de Menem, que pasamos a tener 5 a 9 miembros de la Corte, hablando puntualmente de la Corte Suprema. Y en el año 2006 se reduce el número otra vez a 5. Actualmente en la Corte hay 4 miembros. Podría tener uno más, pero la situación es, todos advertimos que es tan importante el nombramiento de los jueces que no se nombra ningún juez ni juez. Hay un porcentaje de vacancias muy alto en el Foro Federal. Para poner promedio, 50% de cargos vacantes en todos los fueros en promedio. Jueces que no son, y juezas que no son reemplazados. El 18 de octubre del 62, Mitre nombra la primer corte. Valentina Alsina, Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y José Barros Pasos. Vayan a jugar de memoria. Todos eran antirrocistas, como para advertir que siempre fue un lugar en donde se hace política. En la Corte y en general en los tribunales federales se hace todo menos justicia. O sea, no se pongan mal. Lo digo para que ustedes traten de entender cómo funciona, porque si ustedes piensan cada fallo en función de lo justo y lo injusto, claro, les agarra la indignación, pero tienen que pensar que son cargos que no están hechos para hacer justicia. ¿Entienden? Porque si lo piensan así, está bien, pueden salir con la moralina, vayan a la plaza, pidan por más república, pero indígnense. Bueno, algunas notas. Valentina Alsina fue el primer presidente de la Corte, pero no aceptó. Salvador María del Carril era partidario de Rivadavia, ¿sí? Gobernador de San Juan. Fue convencional constituyente, Salvador María del Carril. Y como fue convencional constituyente, esto quería decir lo que siempre me encanta. Como fue, esto Ari, ¿vos dijiste algo de esto o no? Como fue convencional constituyente y después fue miembro de la Corte, llamamos a estos miembros intérpretes auténticos de la Constitución. ¿Por qué? Porque son los que la redactaron y luego la interpretaron. ¿Siguen lo que estoy diciendo? Por eso intérpretes auténticos, no intérpretes de otros, no exégetas de otros. ¿Qué habrá querido decir? Yo estuve ahí, yo participé de su redacción, yo ahora soy ministro de la Corte, y yo te digo lo que quise decir cuando dije eso en ese artículo. Ustedes tienen que saber que los artículos son muy cortos, 3, 4 líneas, como máximo, un artículo, y saben que detrás de cada artículo, las discusiones en torno a su redacción son tratados enteros de derecho, en donde se esconden discusiones, debates, disputas. Ustedes vieron que se juntan para hacer un trabajo, no sé si les pasa, tal vez no se hace más.
Pero vos te juntás para hacer un trabajo y empiezan a escribir, una escribe, no, pon un punto acá, no, pon una coma allá, no, eso no me parece. ¿Vieron que te trabas cada 30 segundos? Porque como lo piensa una, no lo piensa la otra, ¿no es cierto? Imagínense lo que es un artículo de la Constitución. Todo lo que encierra la discusión respecto de dos líneas. Por eso quedan muy concisos, cortos y de libre interpretación, porque el debate es tan grande que nadie se la quiere jugar sobre una sola cosa. Entonces queda muy genérico. Pero imagínense todo el debate que habrá habido a través de uno de los puntos. Yo me acuerdo que tuve que preparar un concurso en donde se hablaba del voto y todo el debate fue respecto a la redacción del artículo 36 o 37. 37. El voto secreto universal y obligatorio, que era la ley de Peña. Y tengo mamotretos así respecto de las múltiples redacciones que podía haber de ese, por qué esto sí, por qué esto no, eh, cómo podía haber sido el artículo. Bueno, Salvador María del Carril, que había sido vicepresidente de Urquiza, pero que era anti-Urquiza, en esa época no se votaba presidente y vice juntos, sino que se votaba por un lado presidente y por otro lado vicepresidente. O sea que tienen a Salvador María del Carril, que había sido vicepresidente de Urquiza, que fue convencional constituyente y que después fue miembro de la Corte. Nadie le iba a decir a Salvador María del Carril que copó las instituciones violando la división de poderes. Cuando... y esto porque después me voy a olvidar. No son solamente, hay varios intérpretes auténticos de la Constitución, no solo Salvador María del Carril. Dentro de esta corte también está Benjamín Gorostiaga, que ahora lo voy a mencionar. Pero en la actualidad tenemos, por ejemplo, a Maqueda. No. Al presidente actual, ¿cómo se llama? Rosati. Rosati. El actual presidente de la Corte, Rosati, fue convencional constituyente y actualmente es miembro de la Corte, con lo cual tenemos que pensar en estos términos que es un intérprete auténtico de la Constitución del 94. Así también tuvimos a Zaffaroni, que también fue convencional constituyente, fue miembro de la Corte y por lo tanto intérprete auténtico. Y no sé si Maqueda también, pero no estoy seguro y no quiero meter la pata. ¿Está? No me acuerdo ahora. Benjamín Gorontiaga, que entró en reemplazo de Valentina Alsina, que fue miembro de la integrante de la primera Corte y no aceptó, es uno de los grandes redactores de la Constitución. Y la vez pasada también charlábamos con Ari esto de que, vieron que decimos que copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero la Constitución de Estados Unidos de Filadelfia de 1787 solo tenía 7 artículos. El resto son enmiendas, que son incorporación de derechos, con lo cual no sé cuánto podemos haber copiado de ahí, porque la nuestra es bastante más larga. Benjamín Gorostiaga fue un gran influyente de la redacción de la Constitución del 53. Por ejemplo, ¿saben qué escribió? El preámbulo. También incorporó el veto del Poder Ejecutivo de las leyes. También incorporó la intangibilidad de los sueldos de los jueces, que es uno de los dos elementos para darle independencia al Poder Judicial. Fue un gran influyente de la parte orgánica, que es la organización de los poderes. Era diputado por Santiago del Estero, tenía un propio esbozo de Constitución Nacional. Bueno, fue muy importante. Estoy leyendo algunos de mis apuntes, ¿eh?
El primer fallo de la Corte, 15 de octubre del 63, pero no sé lo que dijo, solamente tengo esto anotado. Sí, sí, acá tengo anotado otro de mis apuntes. Salvador María del Carril fue el instigador de Lavalle para que fusilase a Dorrego. Y era propietario de cientos de miles de hectáreas en la Pampa Argentina. No es de sorprender. Habíamos visto que los constituyentes de Estados Unidos también eran todos propietarios. ¿De quién habla, profe? Que era Salvador propietario María del de... Carril. No, tengo notas de Hamilton, notas de Tocqueville, de un montón de intelectuales hablando de la Corte. No lo quiero hacer larga porque me va quedando poco tiempo. Sí decirles esto, que el número de miembros de la Corte, que fue fijado en 5, y que hoy actualmente es 5, y que en algún momento tuvo 9, tienen que saber que durante todas las presidencias y todos los gobiernos intentó ser modificada o fue modificada, y que todas las administraciones han puesto sus jueces en la Corte. ¿Sí? Y no tienen que sorprenderse de esto, porque tienen que pensar en términos prácticos que para gobernar es necesario contar con el apoyo del Poder Judicial, que en última instancia revisa todas las cuestiones, y entre ellas las del Foro Federal, que cuestiona la constitucionalidad de las normas. Y al mismo tiempo, como vamos a terminar, o vamos a empezar a ver la clase que viene, vamos a definir el control una vez más, aunque ya venimos hablando, y vamos a entender cómo el control es un arma fundamental para impedir o legitimar políticas públicas. Y la mayoría de las políticas públicas son impulsadas por las administraciones de turno. Entonces es muy importante para el poder político contar políticamente con jueces en el Poder Judicial que lo sostengan esas políticas. ¿Está? En el 58, el número de miembros aumentó a 7, nombrados por Frondizi. En el 63, Ilia tuvo el proyecto de aumentar la Corte a 11 miembros y no prosperó. No se olviden que todos estos años son años de proscripción del peronismo. ¿Sí? En el gobierno de Onganía, entre el 66 y el 68, por decreto ley, se redujo el número de miembros a 5. El decreto ley es 16895, y lo menciono porque la ley de amparo creo que es 16896, también del mismo gobierno. Se lo digo a ustedes que son estudiantes de Derecho y habrán visto en Derechos Humanos la ley de amparo, ¿sí o no? Profe, te Sí, quiero hacer una consulta. sí. ¿Qué sucedía, por ejemplo, cuando la Corte pasaba de tener 7 miembros a 5 miembros? ¿Qué pasaba con esos dos restantes? ¿Se destituían por sorteo, a dedo, a Mira, favor de la turno? mira. Esto vos tenés uno mejor que este, ¿no? ¿Ven ahí Tengo mi un PDF. cuadradito? Esta es la primer corte, Veo si lo ¿sí? puedo pasar por... No importa, traten de ver mi cuadradito. No, ¿se puede ampliar mi cuadradito o no? Si ustedes hacen doble clic sobre mí, ¿me veo yo más grande? No. Bueno, no importa. Sí, Y pero acá, no se entiende lo que no importa, no importa, mira. ¿Ven esta hoja que está llena de marquitas? Por lo menos, sí, toda la sí, hoja. Esto sí. va, escuchen, de 1862 a 1910. En años no democráticos. Me refiero por no democráticos a que no hay incorporación de los sectores populares y que los cambios son más bien por renuncias, por fallecimientos, pero no hay grandes disputas porque está el roquismo, ni siquiera llegó Irigoyen, ¿entienden? No hay ley Sáenz Peña.
Y hasta acá, ven, ahí yo tengo muchas marcas. Esto es hasta 1928, 1922, miren acá. Ahí ven estos tres nombramientos, 1, 2 y 3. Acá ya estamos bajo el gobierno radical y la Corte empieza a tener una mayor ponderación. Acá, ven ahí, esta línea de acá, 32. Estos son nombramientos, 1, 2, 3, 4, y acá más abajo 5 años después. Esto es después del golpe del 30, en donde asume un nuevo gobierno mediante golpe, ¿sí? Y al mismo tiempo hay un descabezamiento y reemplazo de todos los miembros de la Corte. Esta primer Corte es la Corte que legitima el gobierno por militar, ¿sí? ¿Saben cómo se llama el procurador general de esta Corte que legitima el golpe? Esto para jorobarlos, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta. Miren acá el 46. Miren, acá no hay más, acá es todo vacío, no hay más nombramientos, ¿eh? Todos se mantienen los mismos. Acá es el 46. ¿Ven todos los nuevos nombramientos? Asume Perón, echa a todos por juicio político y pone todos nuevos jueces. Perón en el juicio dice, son porque los anteriores no se adaptaban a las nuevas leyes. Estamos hablando de las leyes del foro laboral. Y todos los jueces que asumen cuando está Perón son jueces del orden anterior y no aceptan el foro laboral. Y los echa a todos salvo uno que se queda, que era un juez peronista. En el 55, mirá, ¿viste que me preguntaste? Todo un nuevo descabezamiento y un nuevo nombramiento. ¿Ven ahí? Todos. Y si doy vuelta a la página, ustedes pueden ver, aunque no entiendan nada, no como la primera, no como esta, que ven que está toda dispersa. No esta. Esta primera, ¿ven ahí? ¿Ven que hay muchos nombramientos en muchos años? Miren ahora acá. ¿La ven mucho más prolija? Una línea, otra línea, otra línea y otra más abajo. ¿Esto qué significa? Son rupturas institucionales, descabezamientos, encabezamientos. Es decir, Lucas me pregunta, ¿cómo hacían si pasaban de 7 a 5? No, echaban a todos y ponían nuevos. Esto es 58, 66, 73, 76, ¿sí? ¿Me siguen Y después tenemos la Corte de... ¿Cómo se llama? La Corte de Menem, que mediante la ley 23774 aumenta el número de miembros de 5 a 9. Esperen, porque me está sonando el teléfono, me distrae. En el 87, pero en el 83 cuando asuma Alfonsín, ya voy terminando, nombra 5 nuevos miembros, ¿correcto? Y Alfonsín nombra un miembro por cada uno de los partidos políticos más importantes en ese entonces. Porque decía Alfonsín, ya con un criterio más europeísta y parlamentarista, y ya leyendo a los cientistas sociales de Europa, que ya no se puede pensar en términos de independencia de los poderes y todo eso, ya eso queda viejo, solamente quedó para esta facultad. Alfonsín dice, tenemos que tener una corte plural, que represente a todos los partidos políticos. Entonces nombró un ministro por el peronismo, un ministro por el radicalismo, un ministro por el socialismo. Ese fue Fait, por ejemplo. ¿Ministro se refiere a jueces? Jueces de la Corte. Todavía no estamos hablando de género, ni de independencia, ni de representación federal, pero sí de representación partidaria. Y Alfonsín entendía que no tenía que ser una corte de su gobierno, sino que tenía que ser una corte plural, porque ahí se iban a decidir, de alguna manera,
las disputas entre los diferentes partidos que no podían tener acuerdo parlamentario. Entonces, bueno, que definan los partidos políticos en la Corte. Entienden que Alfonsín entendía mucho más el carácter político, que es el único que tiene que tener la Corte Suprema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Menem, cuando asume, lo entendió perfectamente, pero entenderlo perfectamente no significa decirlo perfectamente. Entendió perfectamente que era un órgano que necesitaba controlar, pero inaugura, digamos, un camino distinto, o continúa un camino distinto al de Alfonsín. ¿Por qué? Porque dice, la Corte tiene que ser independiente, ¿y qué hace? Nombra una Corte que sea directamente aliada de su gobierno. Es decir, juega muy bien el juego, con sarcasmo y con cinismo. ¿Me están siguiendo el razonamiento? Y amplía la Corte de 5 a 9. El argumento es la celeridad. Es ridículo el argumento, no resiste nada, no tiene nada que ver la celeridad con aumentar o no el número de miembros. Y puede nombrar entre el año 89 y el año 95, finalmente de los 9, 6, por renuncias, por presiones. Y dentro de esos 6, Menem logró de alguna manera Muy bien lo hice. controlar. ¿Qué decís, Ari? Nada, fue un chiste malo, que estaba con el micrófono, no me di cuenta. Controlar, bueno, todas las políticas públicas neoliberales del Consenso de Washington aplicadas en nuestro país hasta la crisis del 2001. Tal vez la historia más importante no la conté, que es la modificación de la Corte después del 2001. Sin contarla, decir que fue muy importante ya la ponderación de la Corte en 2001, porque el cambio, en otra época, el 2001 hubiese sido una ruptura del orden institucional, en otra época. Pero, por suerte, más allá de las tensiones y de los momentos límites, el cambio de gobierno se hizo dentro, entre comillas, no, sin comillas, se hizo dentro del orden jurídico previsto por la Constitución o por las instituciones, o bueno, por dentro de la Constitución, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y las modificaciones que vinieron en la Corte después, en el periodo de Kirchner, ya, bueno, tienen otro cariz, porque ya hay una incorporación de todos los sectores sociales en la discusión pública respecto a quiénes tienen que ser los miembros. Kirchner logró conformar una nueva corte entre el 2003 y el 2006, ¿sí? Que duró todos los años del kirchnerismo. O sea, podemos decir que tuvo su corte también, aunque a partir del año 2011, 12 y ya 13, se volvió una corte opositora al gobierno. No me gusta plantearlo en estos términos, así que si quieren pueden no poner eso. Y ya después tenemos los capítulos más actuales de Macri, jueces por decreto. Yo sí lo tengo que sintetizar porque son 9 y 31, un desastre. Es decir, Macri me hizo plantear toda la materia, hundiéndome en una depresión de la cual pude salir sin ninguna pastilla, solamente con análisis teórico, pensando cómo corno doy la clase ahora después de todo esto que pasó. Y creo que por eso la clase derivó en cualquier cosa menos una clase de Derecho Constitucional. Ya está, son 9:30, yo me tengo que ir a trabajar. Pero, Ari, ¿vos con qué seguís ahora? ¿Con consejo de la magistratura? No, ya está, consejo. Ah, Mi idea era cerrar con competencias federales, Marbury, Sopo, sí, y ya arrancamos con control. sí, perfecto. Yo para todo lo que es la actualidad, bueno, ya está, ya fue. No Y sé, vos siempre me das algunas frases que retomo. Siempre hay algo ahí que queda. está bien. Eh, pero yo sí lo que les puedo decir, que les dije la vez pasada, es que yo hice toda una investigación de esto,
y escribí una novela que se llama Justicia para Todos. Y que ahí cuento un poco cómo fue el tema de la corte de Kirchner, cómo echaron a todos los de Menem y pusieron los nuevos. No fue fácil. Está piola. No, no es que vamos a tomarles esto, no es una imposición. Solamente lo digo por el hecho de que no pudimos llegar a cumplir con todos los temas. Y entonces digo, bueno, de repente ahí pueden leer eso, nada más. Está en el WordPress. Y está en el WordPress. Sí. Bueno, listo. Yo termino, sigue Ari. ¿Cómo están? ¿Bien? Ni le pregunté cómo están. Bien. Qué suerte. Yo estoy con un agotamiento mental hoy que estoy agotadísima. Bueno, recalentar el agua para el mate, si no sé que estás tomando mate o qué. Estamos, ven- profe, pero bueno, es importante. Juega Argentina el martes que viene. El miércoles cuando nos vemos ya tenemos el primer partido. Bueno. Nada. ¿Siguen con Ari entonces, competencias federales? Listo, nos vemos conmigo la vez que viene. Ari, ahora si puedo me lo pongo igual en los auriculares para escuchar en el camino. Cortá la. Sí, stop record.